La dinámica va a ser preguntas por escrito, así que aquellos que quieran van acercando después a la mesa para que podamos leer las preguntas y así responder en forma ordenada. Le damos la palabra entonces al fiscal Enrique Viejo. No sé si presidente. Buenas tardes. Mucho gusto de poder estar aquí en COFE. Agradezco a la persona del señor Cabrera la invitación de COFE. Agradezco también a Gabriela, que constantemente estuvo preocupada por esta reunión, y le mando un saludo especial a José López, con quien tenemos una muy buena relación. Y a quien le planteamos en su momento la inquietud de que se pudiera desarrollar una instancia de estas características. Por estar en esta casa, necesariamente tengo que hablar primero de algo que me comprende a mí también. Yo soy funcionario público, la mayoría de los que estamos acá somos funcionarios públicos. Entonces tengo que hablar de función pública, y vamos a hablar de función pública en varios pasajes de las ideas que voy a tratar de transmitirles a ustedes. Como tal, soy convencido de que el mayor daño, el mayor atentado que produce la llegada de estas grandes inversiones, mal llamadas inversiones, si quieran saber la palabra inversión, quizás tendremos que buscarle un significado diferente, tiene como condición sine qua non destruir la función pública, hacer desaparecer la función pública, disolver la función pública. Yo lo defino en una frase corta esto, con este sentido. Las grandes corporaciones nacionales privadas, como me gusta llamarlas a mí, no quiero llamarlas multinacionales ni internacionales porque damos la sensación de que tienen más de una nacionalidad. Podemos vivir en la frontera con Rivera, como se mencionaba, y tener una cédula uruguaya y una cédula brasileña. Y estas corporaciones no es que tengan una cédula uruguaya y una cédula brasileña, o no es que tengan una sociedad anónima uruguaya y una sociedad anónima o una corporate de Suiza, Inglaterra o la India. Son corporaciones nacionales que no tienen patria, o su patria es el lucro. Naturalmente, así lo es. Y lo que hacen, y aquí viene la frase, es contratar estados. Hay un documental bastante interesante que lo recomiendo, tiene dos partes, que se llama Gasland y Gasland 2. Que se ha dado en HBO, en la televisión, pero que en algunas de sus versiones se puede conseguir por internet, que describe esta expresión, la expresión de Estado contratado. Cuando se contrata, cuando una empresa contrata al Estado para que el Estado sirva a sus intereses. Función pública, decíamos, funcionarios públicos, como somos todos, gran número de que estamos aquí presentes. No hay funcionarios públicos con intereses privados, salvo que nos afiliemos a la idea y a la tesis de un economista ultraliberal llamado Francis Fukuyama, asesor de Bush, que hablaba de que todos los funcionarios públicos en definitiva teníamos intereses privados. Si nosotros funcionamos sobre esa idea, sobre la idea de funcionarios públicos con intereses privados, dejamos de ser una república, tendríamos que pasarnos a llamar otra cosa. Cada uno de ustedes podrá tener en su cabeza una idea de esas características. Cuando hablamos de esto, de megaminería a cielo abierto, cuando hablamos de la ley 19.126, la ley Araquiri, hablamos en alguna medida de un Estado contratado, de un Estado cuyos funcionarios se dedican más a promover la llegada de este tipo de inversiones que a defender los intereses públicos y los intereses generales. Otra de las cosas que tenemos que hablar como precedente, como antecedente, es que cuando se nos coloca delante esta nueva forma de minería, y en eso que creo que precedió la palabra, nos enfrentamos, se viene una realidad totalmente distinta a la que tenemos. No tenemos la megaminería a cielo abierto de hierro que propone Araquiri instalar en el país,
como algo ya existente. No, nos enfrentamos a algo que cuando se empiece a dinamitar el territorio cercano a Valentines y a Cerro Chato nos va a asustar a todos. Nos enfrentamos a algo que no conocemos. Ni siquiera sabemos quién es Aratirí, ni qué hay detrás de Aratirí. Apenas si sabemos que Aratirí no tiene antecedentes de explotación y sin embargo estamos negociando con alguien que no tiene antecedentes de explotación. Cualquier almacenero de nuestro barrio sabe que cuando negocia, lo primero que intenta saber es con quién negocia, qué antecedentes tiene, qué conducta tiene. Bueno, nosotros estamos negociando, un Estado está negociando en nombre nuestro con alguien que no sabe quién es, al menos que nosotros no sabemos quién es. Y lo está haciendo encima de forma secreta, clandestina y a nuestras espaldas. Les decía que nos enfrentamos a algo no conocido, a una forma de extracción, de hierro que no conocemos. Mina de Corrales es minería, sí, a cielo abierto, sí, de mediano tamaño, y asusta. La minería de Artigas es una minería artesanal, pequeña, la conozco perfectamente. Tengo una hija nacida en Artigas, trabajé en Artigas. La distribución de la riqueza la desconozco. Vayan a Nueva Palmira y pregúntense ustedes cómo se distribuye esa riqueza. Nueva Palmira, un puerto a la fuerza, donde la gente no tiene saneamiento, donde la gente vive en medio del polvo, donde los grandes silos no ponen filtros, donde los camiones pasan en caminos de tierra. No hay distribución. Vayan a Fray Bentos. Viví toda mi niñez en Fray Bentos. Sigue siendo la misma ciudad humilde que era hace 40 años cuando yo viví. Tampoco veo la distribución de la riqueza. Pero cuando me hablan de la megaminería de la que nos propone Aratirí, me encuentro con que es un negocio, un gran negocio, que coincide con dos cosas al mismo tiempo. El negocio tiene como metodología la destrucción. No hay negocio si no se destruye. La metodología es destruir rápidamente, extraer rápidamente el hierro y llevárselo por un tubo, como dijo quien me precedió en la palabra. Y es una minería que no va a durar más de 12 años, como bien lo decía Víctor recién, y sin embargo nos va a dejar una destrucción para 200 años. Es una minería que no hace compatible ninguna otra actividad humana, que crea un microclima que desplaza a todos, hombres, animales, vegetales, todos no pueden convivir con esa forma de extracción de hierro. Pero no pueden convivir con esa forma de extracción de hierro no solo durante los supuestos 12 años, que quizás puedan ser 6, como decía Víctor, o menos, sino que no pueden convivir 200 años con lo que queda de esa forma de extracción de hierro. Reitero, negocio, metodología para sacar el hierro y destrucción grave y contaminación grave del medio ambiente son una sola cosa. Y no lo niega ni Aratirí, ni el gobierno, ni el propio texto legal que vamos a intentar analizar, esta ley Aratirí. A eso le sumo algún detalle que no es anecdótico, sino que más bien es muy sintomático, muy significativo. Hemos confiado la negociación de este contrato de extracción a estudios jurídicos privados. Hoy hay una coincidencia sumamente llamativa. El mismo estudio jurídico que asesoró, uno de los mismos estudios jurídicos que asesoró a Montes del Plata, que redactó el contrato de inversión de Montes del Plata, firmado en el año 2011, que tenía una cláusula de confidencialidad que recién 5 o 6 meses después de haber sido firmado lo conocimos en su tenor, porque mi fiscalía insistió hasta conseguir una orden judicial provocar esa divulgación de ese contrato. El mismo estudio jurídico que redactó el contrato de Montes del Plata es el mismo estudio jurídico que está hoy a cargo de la redacción del contrato con Aratirí. Y es el mismo estudio jurídico que hizo la licitación para la regasificadora y que redactó el contrato de la regasificadora.
Es el mismo estudio jurídico que en el caso de Aratiri ha venido a sustituir, se ha dicho públicamente, la actuación de hasta entonces gerente, hasta hace unos meses, señor Modigliani. Es el estudio Posadas y Vecinos. Les decía que la ley Aratiri, la ley que ha sido aprobada el año pasado, es la expresión para mí más clara, más evidente de un Estado contratado, del fenómeno de los Estados contratados. Un fenómeno que nos enfrenta a una realidad mucho más compleja, la realidad de una suerte de neofeudalismo en el cual estas grandes corporaciones negocian de igual a igual o a veces de superior a inferior con los Estados-nación. Es la disolución, es la desaparición, la tendencia a desaparecer de los Estados-nación. Es quizás el nuevo orden mundial, que avanza metro a metro, imperceptiblemente muchas veces y sin que nosotros nos demos cuenta. Nosotros hemos atacado esta ley planteando una inconstitucionalidad, planteando un recurso de inconstitucionalidad, por vía de excepción, inconstitucionalidad por vía de excepción de la ley, y hemos querido clasificar a los efectos de poderlos expresar, de hacer lo más ameno posible, en tres aspectos la inconstitucionalidad de esta ley aprobada recientemente. Antes de eso hay que referir lo siguiente: la ley es producto de una negociación. La ley no surge por voluntad del Estado. La ley surge como producto de una negociación que se viene desarrollando al mismo tiempo que se desarrolló la negociación del contrato de Montes de Plata. Estamos ubicando al menos en fecha conocida mediados del 2010. Desde ese momento la ley se ha venido negociando. Y en la nueva concepción, la concepción moderna de los contratos, de lo que llaman la negociación dinámica de los contratos, la negociación ya ha tenido frutos, ya ha tenido prestaciones por parte del Estado. El Estado ya ha brindado, ha cumplido obligaciones en función de esa negociación, aunque el contrato aún no esté firmado. Le voy a poner algunos ejemplos de ellos, algunos muy evidentes. La ley que anunció que iba a haber un puerto en la zona de Palenque. Ese es producto de esa negociación. El mecanismo de la regasificadora, que es el suministro de energía que el país no tiene y que va a entregar y se va a endeudar para facilitarle energía a Aratiri. Y el tercer elemento conocido, groseramente conocido, es la misma ley Aratiri, que es producto de esa negociación. Días antes de presentar el proyecto, por si faltaba algo, el entonces secretario de la Presidencia anunció que se había vuelto a consultar a la empresa antes de presentar el proyecto. La empresa concurre al Parlamento, se crea una comisión especial, en lugar de pasar por las comisiones tradicionales del Senado, se crea una comisión especial para analizar el tema, para que no fuera a ser estudiado solo desde el punto de vista ambiental o solo desde el punto de vista económico o desde el punto de vista constitucional. Se crea una comisión especial para acelerar el estudio de ese proyecto y la empresa concurre asiduamente, nuevamente, a negociar. Decíamos que hablamos de tres aspectos en relación a la inconstitucionalidad de esta ley. El primero y más evidente es una ley hecha a la medida, es una ley para el caso concreto. Es la ley Aratiri. Durante la discusión en la comisión parlamentaria, constantemente diputados, senadores y diputados del gobierno insistían: tenemos que desaratilizar el proyecto. Era la expresión más a menudo que se daba. Es una ley contratada. Es un fenómeno de ley contratada. Los contratos de inversión se los llama, a nivel internacional, se los llama contratos ley. Bueno, aquí quizás tengamos que invertir los términos. Es una ley contratada. Es una ley fruto de un contrato, de la negociación de un contrato. Como ley con nombre y apellido, ley a la medida, ley para el caso concreto, se lleva por delante y colisiona abiertamente con el concepto natural de ley.
La ley debe ser necesariamente una norma general y abstracta. Debe estar dirigida a un número indeterminado de personas. ¿Podrán haber leyes sectoriales? Sí, por supuesto que hay leyes sectoriales. La ley forestal, por ejemplo, fue una ley sectorial. Pero tiene que haber una indeterminación, al menos, de los sujetos a los cuales está dirigido. No ocurre con ello. Y tras violentar la naturaleza de una ley, un Estado democrático, un Estado republicano, como norma general y abstracta, lo que violenta, lo que atenta, lo que agrede, es el principio de igualdad ante la ley. ¿Quién de los que está acá presente no quisiera tener una ley que llevara su nombre y su apellido y favoreciera sus intereses? Todos. Obviamente que eso sería impensable, y esa es la definición de una democracia y de una república. Que las leyes se apliquen parejamente y por igual a todos. No ocurre así. Esta es una ley destinada a favorecer los intereses lucrativos de una empresa concreta. El segundo aspecto que importa una inconstitucionalidad muy grosera, muy evidente de esta ley, es lo que hace referencia a los daños ambientales. Nuestra Constitución, en el artículo 47 del año 1997, establece una prohibición, establece un deber de abstención de causar daños graves, contaminación grave, destrucción grave al medio ambiente. Esta ley, originalmente, en su redacción original, arrancaba diciendo en su artículo primero: la minería de gran porte es aceptable. Cuando yo nunca vi un texto legal que dijera que algo era aceptable. Pero bueno, allí está un poco la cola de pájaro, como dirían los chiquilines, ¿no? La ley declara que algo es aceptable porque en algún lugar eso es inaceptable. Y ese lugar en el cual es inaceptable es la Constitución de la República. No da tiempo para describir lo que supone esta forma de minería de gran porte, pero si hay algo que supone la destrucción grave del medio ambiente, la contaminación grave del medio ambiente. Entonces era necesario establecer un texto legal que esquivara, que eludiera esa prohibición y ese deber de abstención previsto en la Constitución. Siempre que hago este comentario me vienen a la memoria unas expresiones que en su momento dijo nuestro presidente, el señor Mujica. Él dijo: bueno, nos hemos vuelto brutalmente ecologistas. Quizás sí, sea cierto, nos volvimos brutalmente ecologistas. En el 97, cuando aprobamos el primer texto constitucional y establecimos esta prohibición de causar daños graves al medio ambiente. En el 2000, cuando aprobamos la Ley de Protección del Medio Ambiente. En el 2004, cuando aprobamos la reforma del agua, con casi un 70% de aprobación de la ciudadanía. En el 2008, cuando aprobamos la Ley de Ordenamiento Territorial, nos volvimos brutalmente ecologistas. Ahora, si nos volvimos brutalmente ecologistas y nos arrepentimos, lo cual es lícito y es legítimo, si nos arrepentimos, lo único que cabe es dar los 4 o 5 pasos hacia atrás. Y los 4 o 5 pasos hacia atrás, en primer lugar, significa dejar sin efecto el artículo 47 de la Constitución, incluida la reforma del agua, sin duda. Lo que sí es inaceptable es que si nos arrepentimos, si nos sentimos brutalmente ecologistas, si nos arrepentimos, si queremos dar marcha atrás, si queremos tolerar industria de la celulosa, con su antecedente de la forestación, plantación de cultivos transgénicos, con sus consecuencias de la aplicación de agrotóxicos, esta industria extractiva de la megaminería cielo abierto de hierro, si queremos eso, bueno, lo que tenemos que hacer es dejar sin efecto la Constitución, promover un plebiscito y promover la reforma de la Constitución y decir: bueno, quiero volverme brutalmente desarrollista. Me aburrí de ser brutalmente ecologista, no me conviene ser brutalmente ecologista. Gano más plata siendo desarrollista. El ser ecologista me hace más pobre. Quizás más digno, pero más pobre. Asumamos eso y reformemos el derecho. Pero no mintamos con el derecho. Y ese es el camino que ha adoptado esta ley. Yo siempre digo que quizás es la forma más clara al menos mi hija me dijo: ahora sí te entendí. Esta ley lo que hace es aceptar un daño que está prohibido por la Constitución. Cuando en esa expresión
del proyecto se decía la minería de gran porte es aceptable, lo que estaba era aceptando un daño que está prohibido por una norma superior. Obviamente, flagrantemente, groseramente, esa conducta es inconstitucional. Choca directamente. Ya no es que el texto de la ley choca con el texto de la Constitución, no. La intención de la ley, junto con el texto de la ley, se llevan por delante de la Constitución. La propia ley lo reconoce, bueno, para seguir un poco y que queden con el concepto completo. Se cambió esa expresión, es aceptable, porque claro, se dieron cuenta, sobre todo porque yo lo dije muchas veces, de que era un mamarracho decir que una actividad es aceptable. Y lo sustituyeron en el primer momento con una expresión que decía: la minería de gran porte es de interés general y utilidad pública. Ahí se volvieron a dar cuenta, no, pero caramba, tenemos un interés general en la protección del medio ambiente y un interés general en la... bueno, si chocan los dos intereses generales, inevitablemente tenemos que hacer valer el que está en la norma superior. Y al final quedó la minería de gran porte es de utilidad pública, con un aditamento que ya venía del texto original y generará desarrollo sustentable, por las dudas, ¿no? Es decir, ya porque el príncipe decide que va a generar desarrollo sustentable, lo ponemos en el texto legal, una especie de petición a los dioses. Pero les decía, en el artículo 3 o 4 de la ley, describe cuáles son 4 de los inconvenientes ambientales, de los impactos ambientales, de los problemas ambientales, los enuncia. Habla de la utilización de sustancias tóxicas, habla del uso de mucha energía para sostener este tipo de actividad industrial y finalmente habla de los drenajes ácidos. El gran problema, la gran consecuencia a largo tiempo que deja esta forma de minería y que deja en el resto del mundo donde se ha practicado. O sea que la propia ley, el propio legislador se sintió en la obligación de, además de aceptar un daño prohibido por la Constitución, enumerar sus principales negativas consecuencias en un acto de consentimiento. Y esto me interesa también transmitirlo. Hemos prestado el consentimiento a esto a través de un texto legal. Nuestros representantes han consentido esto. Y ese es el propósito principal de la ley, otorgar un consentimiento. Cuando decía que la ley era una ley a la medida, una ley para el caso concreto, agréguenle también esta idea. La ley es la autorización del proyecto Araquiri. Cuando una ley es para el caso concreto, se transforma en un acto administrativo disfrazado, vestido de ley. Pero es un acto de autorización. Y en eso discrepo con Víctor. ¿Alguien puede creer que el señor ministro, el arquitecto Beltrame, o el arquitecto Ruz, director de la UNAMA, le va a decir que no a Araquiri después que una ley le dijo que sí? Araquiri ya está autorizada. Ya fue autorizada por esta ley. Finalmente, el tercer aspecto, y sé que estoy en el límite del tiempo, y ese es más importante. La ley prevé por primera vez la figura del contrato de inversión. En la legislación nacional no estaba previsto, ningún texto legal había hablado jamás de los contratos de inversión. Sí existía un decreto 477 del 2008 que mencionaba los contratos de inversión como una hipótesis de actuación de la Presidencia de la República en negociación directa con la llegada de inversión. En aquel momento se dijo que ese texto de ese decreto, que no definía el contenido del contrato de inversión, pero que hablaba de los contratos de inversión, estaba previsto para la llegada de Portucel, una inversión industrial de origen portugués que pretendía instalarse aparentemente sobre la laguna México. Los contratos de inversión, ¿qué significan? ¿Qué son? Muy a mi pesar, nadie habla de los contratos de inversión. Nadie. Nadie hace referencia a lo que significan. Y en el año 2010, cuando empecé a estudiar la significación de ese negocio llamado contrato de inversión, que son hijos, obviamente, de los tratados de inversión, me di cuenta que no era un invento a la uruguaya, como al principio pensé que lo era. No, los
contratos de inversión están reconocidos en muchas partes del mundo. Hay muchos textos escritos al respecto. Recomiendo uno de Naciones Unidas, nada menos, que se llama Contratos de Estado. Ustedes ponen Naciones Unidas, Contratos de Estado, y en Google lo van a encontrar fácilmente. Es un documento que trata de ser objetivo, más bien se inclina, obviamente, si hace referencia a los contratos, a no denostarlos o a no despreciarlos, pero llega a decir, los contratos de inversión, en algunas de sus modalidades, significan violación de la soberanía nacional de los estados y violación de la República. ¿Por qué significan los contratos de inversión violación de la soberanía nacional y violación del concepto de la República? ¿Y qué antecedentes tenemos al respecto? Bueno, tenemos el contrato de Montes de Plata. Quien quiera saber lo que es un contrato de inversión y qué obligaciones y qué prestaciones impone un contrato de inversión, vea el contrato de inversión de Montes de Plata. Y quien quiera saber un poquito más, lea esta ley de Araquiri y va a encontrar muchos anticipos de lo que va a significar el contrato con Araquiri. A grandes rasgos, y quedo abierto luego para preguntar, los contratos de inversión en esencia son un condicionamiento de la voluntad del Estado. Es lo que yo denomino el síndrome de Chapman y Chironita. Para los más veteranos saben lo que el Estado pasa a ser un mero ejercicio de ventriloquio. Mandan los capitales privados.